A esta hora de la mañana saludamos con el general Ramiro Mantilla, excomandante general de la Policía Nacional del Ecuador. ¿Cómo está, general? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, sí, un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Gracias por, esta vez por lo menos a través de la vía telefónica, porque la señal del internet está media deficiente. A ver, general, el tema de inseguridad que vive el país cada día nos preocupa a todos, no solamente a los que forman parte del gobierno, a los que están siendo los miembros de la policía, pero a todos los ecuatorianos nos tiene preocupado. Esta madrugada otro atentado ocurrió al UPC que está ubicado en el sector de Bellavista, acá en Guayaquil. Esto quiere decirnos que prácticamente no está, no se ha llevado el control todavía al 100% de la seguridad que estamos viviendo en el Ecuador. ¿Cómo analizar esto, general? Bueno, si tenemos un análisis inmediato de lo que ha pasado, ustedes recordarán que desde hace muchos años se viene insistiendo en que el Estado debe recuperar el control de los centros de rehabilitación social a través de su fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero eso no ha ocurrido. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante toda esta ola de violencia y de criminalidad? Los estados de excepción, esa ha sido la única estrategia. Pero este estado de excepción último es el que ha marcado la diferencia a los anteriores, porque se intenta tomar el control de la penitenciaría, que es en donde están todos los líderes de estas organizaciones que inciden y disponen y ordenan casos de sicariato, ataques contra el Estado, contra los ciudadanos desde ese centro, y que a la final Fuerzas Armadas y Policía han tomado el control de 2 o 3, pero sin embargo son como 11, me parece, pabellones en los que todavía debe tomar el control para que exista un cambio por lo menos o una disminución del delito y la violencia en las ciudades. Pero sin embargo recordemos que estas organizaciones y los líderes que están detenidos, están presos en la penitenciaría, disponen a sus o idearios o miembros o de la organización que están fuera, que están en las ciudades, y son ellos los que están realizando todo este tipo de ataques terroristas a las unidades de policía comunitaria y Dios no quiera posiblemente a centros comerciales, no quisiera ni pensarlo eso. Pero sí es importante que la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, del gobierno en sí, con toda su estructura, ataque a estas organizaciones en todos los frentes. En frente económico, porque tienen recursos para de disponibilidad inmediata estas organizaciones para armarse, para tener recursos, para hacer, mire que el tema de explosivos, ¿no? El tema de armas, control de armas, es decir, tienen acceso a todos los recursos para dañarnos, y eso es preocupante. Aquí también hay otra falencia que es del tema de inteligencia del Estado, ¿no? No está funcionando la inteligencia estratégica que debería, en estos casos, habernos advertido de lo que tenían planeado estas organizaciones, porque se les iba a mover a sus líderes a otras dependencias carcelarias. Entonces hay muchas falencias, hay error tras error. Eso ha significado que lamentablemente estemos secuestrados por estas organizaciones con el temor de que no podamos salir a las calles o con el temor de caminar libremente por las calles, por los barrios, por las plazas, por los centros comerciales, con el temor de que pueda existir otro atentado. Es así que hasta las clases en estas ciudades, las clases académicas, se ha vuelto nuevamente a la virtualidad. Y eso es una mala señal, porque es si bien es para prevenir, pero también es como que un grupo delictivo o varias pandillas están amenazando la seguridad de todos los ecuatorianos. General, ¿desde cuándo el Estado pierde el control de las cárceles y luego el control prácticamente que empezó
o bueno, no solamente el control, diríamos, la inseguridad que había en las cárceles se trasladó a las partes exteriores de las grandes ciudades, en las calles. Mire, hay un punto de quiebre, me parece que es en el año 2018. Anteriormente se había firmado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia un plan de contingencia en donde la Policía Nacional apoyaba al Servicio de Rehabilitación Social, lo que hoy se conoce como el SNAI, en donde la Policía Nacional reforzaba las seguridades. Actualmente me parece que hay 3.000 policías asignados a la seguridad externa de los centros de rehabilitación social. Luego un componente de inteligencia penitenciaria que funcionó muy bien. Y también los grupos especiales, un personal de los grupos especiales que se encargaba de el control y un régimen penitenciario hasta en esta sección de alta peligrosidad, en donde estaban los líderes de todas estas organizaciones. Entonces había control. Ellos, el personal del GIR, del BOE, del GEMA, estaban al interior del centro de rehabilitación, dándoles un régimen disciplinario interno a todos estos individuos y no les permitían ningún beneficio. Entonces, en el 2018 salen los grupos de operaciones especiales de la policía y empieza a perder el control del Estado. Deja en manos de los guías penitenciarios, o como ahora se los conoce como agentes de tratamiento penitenciario, y desde esa fecha empieza una escalada de violencia. En el 2018 General, se termina. Sí, dígame. ¿y por qué salen ellos? Bueno, porque no eran funciones específicas de la Policía Nacional, la seguridad interna de los centros de rehabilitación social, y es más porque ya se terminó el convenio para el plan de contingencia, porque la contingencia es temporal, o sea, no es definitivo. Correcto. Y también el Ministerio de Justicia se comprometía a preparar a guías penitenciarios para que ejerza el control interno, la seguridad interna, que eso nunca pasó. Entonces, la deficiencia del Estado en el tema de la rehabilitación social ha sido una de las causas para todo este escalada de violencia y que se fue perdiendo el control y que fueron tomando cuerpo al interior de estas organizaciones. Y un error de diferentes directores del SNAI en haberles clasificado por bandas y no la clasificación normal y técnica que se realiza en todos los centros de rehabilitación social, que es por peligrosidad, reincidencia, temas ocasionales, o sea, es decir, una clasificación técnica y psicológica inclusive, que se realiza en todos los otros centros de otros países. Acá fue el peor error ponerlos por bandas, entonces se formaron territorios al interior de la penitenciaría, y esa es una de las causas para que hoy tengamos un desborde total de la violencia. ¿Pudo afectar también la desaparición del Ministerio de Justicia dentro del tema carcelario? Sí, también afectó porque la verdad volverle a una subsecretaría fue muy complicado, y negarle los recursos también. O sea, se adquirieron escáneres que no funcionaban, hubo mucha, yo diría, corrupción en todos estos temas. ¿En qué momento se adquirieron esos escáneres? Con el Ministerio de Justicia. Con el Ministerio de Justicia se adquirieron todo el tema de cámaras, pero que después nunca hubo el mantenimiento adecuado. Ahora ya no sirven. Hay los dispositivos de esos para vigilarles a los procesados, que les dan medidas sustitutivas, tampoco sirven. Los grilletes electrónicos, como se los conoce, y por eso hay que destinar 3 policías para cada procesado. Imagínense lo que es 3 policías, y que los jueces ahora están dando
indiscriminadamente medidas sustitutivas, inclusive a sicarios. Entonces, la policía tiene que esforzarse más, tiene más tareas y no alcanza el personal para todo. Entonces, se necesita una solución integral en la corresponsabilidad también del resto de instituciones, como Fiscalía, Función Judicial, y junto con Policía y Fuerzas Armadas empezar a hacer causa común y con los mismos objetivos. Yo tengo la idea y estoy seguro que están trabajando coordinadamente, solo se da Fuerzas Armadas y Policía, o sea, al gobierno se debe trabajar, pero ¿qué pasa con Fiscalía en todos estos temas en los que hay fiscales que no acusan, hay jueces que dejan en libertad? Entonces, hace falta también que desde Fiscalía General del Corte de Justicia empiecen a dar, yo diría, directrices claras y luchar contra la corrupción que existe. O sea, los jueces están generando impunidad. Hay detenidos, yo diría, cerca de 200 miembros de estas organizaciones que han sido detenidos por la policía y que no están presos, han permanecido días detenidos y los jueces les dan medidas sustitutivas. Entonces, así no se puede luchar contra la delincuencia, no se puede luchar contra estas organizaciones cuando ellos tienen hasta una estructura legal en donde tienen abogados que los sacan de las cárceles. O sea, ellos están más organizados que el Estado. General, ¿tan difícil puede ser el control del ingreso de armas a los centros carcelarios? Es difícil porque no hay la tecnología. Imagínense que ingresan toneladas de alimentos, arroz, papas, legumbres. Pero alguien está en la puerta controlando eso. Yo me imagino que alguien... Pero es imposible. Pero imagínense controlar, ¿cómo controla camiones que ingresan con toda la mercadería? Entonces se necesita un gran escáner por donde pasen los camiones y se detecte armas de fuego, se detecte metales, se detecte droga y todo lo prohibido. Pero es una decisión de gobierno ya ahí. Claro, es una decisión de gobierno y eso, imagínense tantos años que no hayan podido adquirir todos estos elementos que ayudan al control. Entonces, si no hay la voluntad, si no hay quien les diga lo que deben hacer o por lo menos se dejen asesorar, no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que entra la policía, entra Fuerzas Armadas, pone un poco de orden y el peor error que haría Fuerzas Armadas, policía y el gobierno en sí, salir de la penitenciaría en este momento, o pasado mañana, o después de una semana, y dejar nuevamente bajo el control de las organizaciones. Yo pienso que al menos la Policía Nacional, si Fuerzas Armadas constitucionalmente no puede, porque el estado de excepción está para 45 días, en esos 45 días tomar plenamente el control de la penitenciaría, remover y trasladar a los más violentos, pero hacer uso de la fuerza letal si es que son recibidos con disparos. Yo no puedo entender cómo es de que hay policías heridos y no hay ni un PPL de estos violentos heridos. O sea, ¿fueron a recibir disparos o qué? Entonces, no se necesita ni una ley nueva, sino se necesita la decisión, ¿no?, de disparar y cumplir con lo que dice la ley. Si un policía, al menos en estos centros que se sabe que están armados, inclusive con municiones con poder de fuego mayor a la de la Policía Nacional, es el momento adecuado para hacer uso de las armas de fuego. Que sepan que el delincuente que se atreve a disparar a un policía que está representando al Estado no es dado de baja, es un mal mensaje para las organizaciones delictivas, ¿no? Porque si no, no nos pueden topar, no nos pueden disparar, porque van a ser enjuiciados. O sea, hay que romper ese paradigma inclusive al interior de las fuerzas del orden, y todos los policías que entran a un operativo en la penitenciaría y son recibidos con disparos,
Pero eso sí, o sea, a la persona que está disparando o que se encuentra con armas y quiere atentar en contra de los miembros del orden, tiene que ser repelido con arma de fuego. O sea, hay que mandar mensajes claros en ese sentido. General, hemos escuchado al presidente de la República que cada que se presenta una situación como la que está viviendo el país, busca justificar tal vez la inacción del gobierno y culpa a Correa de todo lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo analizar esto? Yo pienso que todos los gobiernos han tenido responsabilidad en esta escalada de violencia. La salida de la base de Manta fue uno de los errores, ¿no? Un error garrafal porque en este tema de la delincuencia organizada transnacional, y más que todo... Pero Colombia tiene 7 bases militares, tiene Colombia de Estados Unidos y igual sigue, más vale creciendo la producción de droga. Sí, la producción es una cosa. Hay que entender que la base de Manta era estratégica para vigilar todo lo que sale de las costas. O sea, la base de Manta no puede meterse en temas internos, pero sí en aguas internacionales. Y la base de Manta era una ayuda para la interdicción de drogas. O sea, eso era el tema, no era un tema de vulnerar la soberanía, sino que viene un concepto básico que se llama seguridad cooperativa, en donde a las amenazas transnacionales los países se unen, los países que son afectados se unen y colaboran en desintegrar a todas estas organizaciones, que eso es lo que está causando. Entonces, luego hubo una desinversión en la Policía Nacional, no hubo el adecuado equipamiento. ¿En qué momento hubo eso? En los diferentes gobiernos. Ya desde... Y yo he sido muy claro, yo no tengo preferencia política ni pertenezco a ningún partido político, pero yo viví los dos gobiernos. El de Correa, desde el 2016 ya se empezó a sentir el tema de la falta de presupuesto, porque era lógico, ya los precios de barril de petróleo habían caído, ya había menos dinero, entonces ya no había para mantenimiento de OPCs, ya no había para readecuación, los patrulleros ya estaban con mucho recorrido, o sea, ya empezó a generarse urgencias económicas como todo el país lo conoce. Uh-huh. Y luego ya en el gobierno de Moreno fue peor, porque a la policía se le dio el mínimo presupuesto para que funcione, y en el gobierno de Lazo todavía no se asigna, se ha ofrecido 1.200 millones, no sé cuándo. Hay un recorte, general, yo no sé si esté al tanto, hay un recorte en el presupuesto del 2023 de la policía de $6 millones, de acuerdo al envío de la proforma a la Asamblea por parte del Ministerio de Finanzas. $6 millones menos. ¿Eso qué significa? Sí, este debe ser para gasto corriente, ¿no? Porque la Policía Nacional, el presupuesto de la Policía Nacional principalmente sueldos, mantenimiento de estructuras, mantenimiento de vehículos, y otro presupuesto adicional es que le da el Estado. O sea, si va a haber un proceso de renovación del parque automotor, ese es un presupuesto adicional. Uh-huh. Entonces, esa disminución le va a hacer mucho daño, porque realmente debe ser, si la policía ha venido funcionando con un presupuesto básico que le permite subsistir, pero sí le recortan 6 millones. Pero ahí habría que exigir el ofrecimiento de 1.200 millones que ha hecho el gobierno. Ahora, lo que se debe hacer también es declarar en emergencia a la Policía Nacional para que los procesos de contratación pública se acorten y se adquieran lo más pronto vehículos tácticos para patrullar en estas áreas conflictivas, vehículos tácticos para entrar a la penitenciaría. Mire que uno de los vehículos blindados fue de gran ayuda para entrar a la penitenciaría. Uh-huh. Entonces, esos vehículos tácticos tienen que estar al interior. La policía creo que tiene 7, pero no sé si están dañados. Pero esos vehículos deberían estar al interior.
y el personal policial ahí, protegido y con francotiradores, y si los PPL tienen armas, y inmediatamente hacer uso de las armas la policía, y de esa forma se controla. O sea, no es tanta ciencia, sino sentido común. Claro, o sea, lo que nosotros, lo que no se concibe a veces es general, es decir que dentro de la cárcel haya gente armada y con armas de largo alcance, con granadas, con bombas, pero cuando en algún momento nosotros hemos ido a visitar a alguien que está detenido en la cárcel, un poco más nos viran patas arriba. ¿Y cómo es que uno dice, entran tantas armas a la cárcel? ¿Y el Estado qué hace? O sea, eso no se concibe porque es una cosa que impresiona a todo el mundo. Claro, porque las armas no entran por ahí. Todo eso entra por, como le dije, por el economato. En los camiones de víveres, en las papas, en el arroz, en las legumbres, de ahí entra camuflado. En donde va un camión con 100 quintales, y cómo hace el guía para decirle que baje los 100 quintales, o cómo hace para revisar. Por eso es importante la tecnología y la voluntad política de implementarlas. Si es que no hay la voluntad política, esto no va a cambiar. Entonces, por ahí entran las armas. Ya el asambleísta Villavicencio hizo una denuncia culpando directamente a la empresa, ¿no? A la empresa que provee todo el tema de alimentación. Entonces, hay líneas investigativas para seguirlas. Esto no es bandera política. ¿Y la inteligencia de la policía está dentro de las cárceles? No está dentro. O sea, lo que hacen la unidad de inteligencia penitenciaria es recabar información con lo que escucha, y se recluta fuentes internas también, que son detenidos, y que usted sabe cómo se recluta la información, cómo se obtiene la información. Entonces, pero cuando están más unidos estos delincuentes, como están teniendo el control, es más difícil obtener información. General, finalmente, bueno, el gobierno ha anunciado que, si no me equivoco, hasta el próximo año van a aumentar a 8.000 el número, 8.000 nuevos miembros de la policía que se integrarán a formar parte de la institución, pero esta vez ya no tendrán 2 años para prepararlos a estos nuevos policías, sino tendrán 6 meses. ¿Usted cree que en 6 meses se puede preparar a un joven para que forme parte de la Policía Nacional? Bueno, sí, en Estados Unidos y en otros países europeos se necesitan de 6 a 9 meses, pero son policías generalistas, o sea, policías comunitarios, que ahora se necesita fortalecer las unidades de policía comunitaria para que puedan atender, no el tipo de amenaza que tenemos ahora, pero que es necesario para que puedan atender en los barrios las emergencias que suceden, organizar a la población y todo el tema preventivo. Pero lo que sí la policía debe hacer inmediato es incrementar el número de policías de los grupos de operaciones especiales. Es decir, el GOE debe tener por lo menos 3.000 policías expertos en el manejo de operaciones policiales especiales, para que en cada ciudad tengan equipos de reacción y de apoyo a la policía comunitaria. Entonces, de esa manera se fortalece la capacidad operativa de la policía. Y eso se lo puede hacer. Se lo puede hacer cursos para policías antiguos que entren al GOE, a cursos inmediatos, y que tengan 3 meses de capacitación en uso de armas largas, que no es nada difícil, en controles para personas, en un poco de cosas que en 3 meses es suficiente para que se incremente el número de policías de operaciones especiales. Y en los lugares en donde existen asentamientos o bases de operaciones de estos organizaciones como los Lobos, los Tiguerones, los Chonequiles, que ya están identificados, que están en Durán, que están en Esmeraldas y en algunos sectores de Guayaquil. Ahí reemplazar al personal de la policía comunitaria con este personal policial calificado, capacitado en operaciones especiales, con armamento largo, con vehículos tácticos, para recuperar el control social en estos sectores, que eso también es importante, controlar la penitenciaría y controlar estos sectores en donde los Tiguerones, los Lobos, los Chonequiles y todos estos organizaciones tienen el control del territorio.
Esa es la única forma de mejorar la seguridad, no hay otra. General, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias a usted. Gracias al general en servicio pasivo Ramiro Mantilla, que estuvo con nosotros aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital.